De Derech Hashem. Lamentablemente hoy día parece que Facebook está haciendo ciertos ajustes permanentemente, nos está volviendo un poquito loco, entonces no hubo forma que pudiera conectar mi Zoom a Facebook, por lo tanto no voy a poder tener hoy día el texto frente a ustedes, así que van a tener que apoyarse, van a tener que creer nomás, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la realidad. Así que, como siempre, lo que sí les pido, por favor, mis queridos Facebook videntes, es que si me hacen el beneficio, dame un segundito, se hacen el beneficio de saludarme para que yo sepa que estén, ¿verdad? Entonces eso sería muy agradecido, ¿verdad? Porque, como digo, no necesariamente yo sé que ustedes están ahí, a menos que ustedes me digan, ¿verdad? Estoy tratando de, perdón, permanecer en la página, casi dejo la embarrada, ¿ya? Así que, bienvenida Eugenia, bienvenida Patricia, Mela, Betty, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Paulina, bienvenida también. Y seguimos entonces con nuestro estudio de Derech Hashem. Estamos llegando a un tema, Patti, bienvenida también. Estamos llegando a un tema que... ¡Oh, Silvia! Tanto tiempo, te había echado de menos, ¿verdad? Así que no dejes de participar. Te estaba echando mucho de menos. Estamos entrando entonces, bueno, ya entramos hace un rato sobre un tema que es tremendamente relevante, a pesar de que probablemente no tiene mucho que ver con nosotros. Es importante, tiene mucho que ver con nosotros desde el punto de vista que es tremendamente relevante saber que existe y saber que es parte de la tradición y que es uno de los pilares de la emuná judía. Bienvenida Dafna, Alexandra. ¿Ya? Los pilares para poder tener la emuná judía es que no solamente tiene que ver toda la dimensión de la creencia en Dios, saber que Dios existe, eso fue la primera parte del capítulo de la primera sección del libro del Hashem, saber que Dios existe. Dos, entender es el primer pilar fundamental. Y una persona tiene que dedicar mucho pensamiento a saber que eso es así. Tienes que entender desde el punto de vista emocional, racional, lógico, histórico, filosófico, teológico, el hecho que Dios existe. ¿Ya? Una persona no debe quedarse simplemente con, yo creo porque creo. Baruch Hashem, obviamente, si lo quiero distinguir entre una persona que cree y una persona que no cree, entonces Baruch Hashem que cree así. Pero es importante saber que desde el punto de vista de la integridad y de la solidez de tu emuná, no es suficiente. Una persona, y de hecho por eso estudiamos tanto, al final uno podría resumir, ¿sabéis qué? La Torah completa, ¿sabes lo que es? La Torah es creer en Dios, hacer su mitzvot y ser una buena persona. Eso es el resumen. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hablamos cientos y cientos y cientos y cientos de horas? Porque en esos tres pilares tenemos un mundo gigantesco. Bienvenida nuevamente Marta Elizabeth, Jenny, gusto verlos a todos nuevamente. Y gracias por ser un poquito más activo y saludarme, así yo puedo saber que están presentes y no son solamente un número en mi pantalla. Así que muy agradecido a ese respecto. Entonces, como hemos dicho, el primer pilar de la emuna se llama que la existencia de Shem, esa es Anoji Hashem Elokeja. Segundo pilar fundamental, que fue la segunda sección de lo que estuvimos nosotros estudiando en la sección 2 del libro, que es pilar de la emuná. Perdón que tengo un colorincito, ustedes saben que estamos los días del coronavirus, como ustedes ven estoy aquí en mi casa y tengo un colorincito exquisito que es un poquito insistente, sobre todo a esta hora de la mañana. Baruxito, es en 20 minutitos más, yo te voy a avisar, ¿ya? Ya, mire. El segundo sección, entonces, perdón que me perdí el hilo, un poquito de
diversión acá. Eh, eh, no, mi rey, un ratito más, espérese un ratito. Entonces, el segundo elemento es que Hashem interviene en el mundo. No es suficiente creer en Hashem, sino que una persona tiene que tener la total y absoluta claridad que Hashem está en este mundo, que Hashem interviene en tu vida, que Hashem tiene un plan a todo lo que está pasando, que está todo directamente involucrado. Y esa fue la segunda sección del libro y es el segundo pilar esencial de la emuná. Y el tercer pilar de la emuná es que no solamente que Dios existe, no solamente que Dios interviene en el mundo, sino que Hashem se comunica con los hombres. Obviamente que para poder entender eso de la forma adecuada, que Hashem se comunica con los hombres, entonces está todo el tema que hemos estado estudiando ya en la tercera sección. Hemos estado hablando sobre el tema de la... Para eso tuvimos que introducirnos el tema de la Neshama. Tuvimos que ver un poco cómo está configurado el hombre, la relación entre la Neshama y el cuerpo, entender que es la relación entre la Neshama lo que norma fuertemente, y el cuerpo lo que norma fuertemente lo que está ocurriendo con el ser humano. En siguiente instancia, estuvimos estudiando el tema, por ejemplo, de los sueños, cómo a partir de los sueños una persona se separa de su cuerpo en algún nivel y puede tener algún tipo de sueño premonitorio o un cierto grado profético. Después estuvimos viendo el tema de el mazal, que hay ciertas cosas que tu neshama percibe, que no necesariamente tú sabes exactamente lo que está pasando y tu neshama lo percibe. Después tienes un nivel más elevado que se llama Ruach HaKodesh, que a nivel de los seres humanos presentes en este mundo, una persona puede aspirar a ese tipo de cosas. Bienvenido Mónica, bienvenida Ricardo también, que me está mandando estos saludos. Entonces tenemos Ruach HaKodesh, que tienes el otro libro del Ramjal que se llama el Mesilat Yesharim, y después tienes el libro del Chaim Vital que se llama Sharei Kedushá. A través de esos dos libros, si una persona quiere llegar a Ruach HaKodesh, que siga las instrucciones ahí. No es tan fácil, es una disciplina de vida, pero una persona efectivamente tiene acceso, los seres humanos, dentro de la normalidad de este mundo, a llegar a Ruach HaKodesh. Pero el tema, el pilar de la Torá, tercer pilar, se llama profecía. Profecía significa no solamente que Dios, entonces, como dije, perdón que sea tan repetitivo, pero es tan fundamental entender esto. Dios es pilar, la existencia de Dios. Segundo pilar, la intervención de Dios. Y tercer pilar, la comunicación con los hombres. Pero tú deberías entender que el tema de la comunicación con los hombres es tremendamente delicado. Porque, lamentablemente, ya sea porque la gente a veces está un poquito loca, ya sea porque la gente a veces tiene malas intenciones, ya sea porque la gente tiene ganas de hacer negocio, ya sea por muchas, muchas, muchas razones. Entonces, de alguna u otra forma, hay varios seres humanos que se quieren arrojar la autoridad o la realidad de que Dios les habló. De alguna u otra forma, tenemos que ser capaces de discernir quién es la verdadera autoridad. Existe el concepto del profeta falso, el falso profeta, que lo vamos a estar viendo ahora. ¿Ya? Por un lado, entonces, tenemos que entender que en cada proceso de la revelación de Hashem a una persona existen niveles y en cada proceso, eso lo explicó muy fuertemente el Ramjal, existe una tentación, una inclinación. Uno no vaya a pensar de porque voy bien ya no tengo Yetzer Hara. Al contrario, proporcional al crecimiento de una persona es proporcional su Yetzer Hara. Lo que pasa es que se va haciendo más sutil, se va haciendo más jajam, se va haciendo más, ¿cómo decirlo? O sea, la tentación de, ¿verdad? Al principio, cuando una persona, cuando es niñito, qué sé yo, toda tu tentación, qué sé yo, tiene que hacer pataleta y con comer dulce y con no querer ir al colegio. Eso es tu Yetzer Hara. Pero cuando uno va creciendo como ser humano, entonces va refinando esos Yetzer Hara. Tal vez ya no tienes pataleta, pero tiene soberbia. Entonces se va refinando. De la misma forma, cuando una persona va creciendo el tema de su inspiración divina y de su crecimiento, entonces efectivamente
existe un Yetzer Hará y puede terminar siendo un falso profeta, y es de las cosas más graves. Falsos profetas son los que se arrojan, son los que hacen secta. Falsos profetas son los que guían a las personas por el camino y se aprovechan de ello. Falsos profetas pueden generar guerras mundiales. Falsos profetas. Entonces es un tema tremendamente serio y tremendamente grave, ¿ya? Y por eso es que es importante, a pesar de que probablemente tal vez para nosotros no tiene una consecuencia directa, es un pilar de la Emuná. Eso es lo que se llama el Tanaj. El Tanakh significa Torah, Nevi'im y Ketuvim, y está todo el tema de los Nevi'im, son los profetas. La Torah es la profecía de Moshe Rabbeinu, Nevi'im es los profetas, Yehezkel, Yirmiyahu, etcétera, que son propiamente profecía, y los Ketuvim son todo ese tipo de enseñanzas que tiene que ver con libros que tienen Ruach HaKodesh, escritos por David Amelech, por Shlomo Amelech y otros. Estimado amigo, denme un segundito, le voy a presentar al Baruch que está insistiendo. Ya, a ver, venga, Baruchcito, va a saludar y después va a salir, ¿ok? Ya, venga a saludar. Venga a saludar. Venga a saludar acá. Mira, venga a saludar. Saludamos. ¿Ya? ¿Te quieres acostar ahí? Ya, bueno. Estimado amigo, ya. Pero te va a quedar ahí calladito, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces, una vez que ya me he extendido, pero ahora creo que era importante tener clara la estructura de lo que estamos hablando acá. Saludo a Joseph, ¿ya? Desde Miami. Entonces, lo que hemos hablado, que la profecía significa que una persona se apega y tiene contacto propiamente tal con Hashem y tiene la total y absoluta claridad a ese respecto, ¿ya? Dos, los efectos de la profecía son dobles. Por un lado, la persona le llega un tipo de información que no es asequible a través de las condiciones normales, tiene una percepción absolutamente clara de su conexión con Dios, tiene una percepción absolutamente clara de la información y llega por mecanismos no tradicionales y puede lograr entendimientos que son insuperables, ¿ya? Tres, Dios es el que, a diferencia de Ruach HaKodesh, por así decirlo, que está mucho más dependiente en las capacidades de la persona, es mucho más dependiente de tu esfuerzo, por así decirlo, teniendo consideraciones cuidadosas de cómo decimos eso. Entonces tú llegas a Ruach HaKodesh, sin embargo, profecía, una persona puede haber hecho todo lo que tiene que hacer. Y después de que hizo todo lo que tiene que hacer, de todas formas, no le llega la profecía. Y hay distintos niveles de profecía. Eso fue lo último que estuvimos viendo. Y ahora vamos a continuar entonces con las palabras mismas del Derech Hashem. Y dice lo siguiente. Ine. Anaví que sheyagia le madrigas a nebuah hesheleimut. He aquí, cuando el profeta llega a los niveles de nebuah en completitud, es decir, ya alcanzaste propiamente tal la nebuah. Y así que escola magia loa beasaga berurá ubeyidía sheleima. Va a llegar, todo lo que le está llegando a él, le va a llegar con una aprehensión absolutamente clara y con un conocimiento completo. Peirush, ki afal pi shelefija dragash sahano bepere kakodem. Porque a pesar de que dijimos en el capítulo anterior que Yikdemulo da Dimionot, primero van a llegar imaginaciones, van a llegar imágenes, Beajar Kaj Yaguía la Makshaba, primero llega a través de imaginaciones, ¿verdad? Porque, acuérdate, está aprendiendo cosas espirituales, entonces cuando llegan a las cosas espirituales, primero los agarra su capacidad de la imaginación, después entra a su pensamiento, que Fia de Rahim, Shesahar, ¿no? De acuerdo a los caminos que hemos mencionado. Bueno, para que me crean, les presento al Barucito. Saluda a Barucito, ya decidió llegar, ¿ya? Así que tengo un acompañante hoy día, ¿ya? Y así que Heyot Navi Behemet cuando es un verdadero profeta, significa que se pegó a Hashem, Mitkasher Boyit Borach, se conectó a Hashem propiamente tal, Bioisoyis Borach Shemo Mitgalelo, y siendo que Hashem decidió por su parte, como hemos dicho, revelarse a él, Upoel bo kolotama peulot, y actuar sobre la persona todas aquellas acciones que efectivamente se están efectuando. Beyasik heyosa diminot asher nitztairu bo, diminot nebuim niflaim mishifo yisborach,
Shemo Ashofé Alav, y siendo que efectivamente las cosas que le llegan son propiamente tal, las influencias que llegan desde el creador propiamente tal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a fijar estos pensamientos de una forma tal que no lo yisharlo shum safek, no va a tener ninguna duda. Es decir, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que después de que estudiamos el Derech Hashem, mi capacidad intelectual es relativamente limitada. Entonces salgo acá y se me empieza como a nublar las ideas, ya se me olvidó cuáles eran los tres pilares de la emuná, chuta, tengo que empezar a repasarlo y ejercitarlo, y los veo con my mind's eye, con mis ojos, los veo en un cierto nivel, pero no tengo la absoluta claridad de lo que estoy viendo. Sin embargo, la profecía es como ver tu mano. Cuando tú ves tu mano, ya el nivel de certeza que tú tienes al respecto es de otra categoría. De la misma forma, entonces, el profeta llega a tener esta aprehensión de los mundos espirituales, eh, que es desde otro nivel, eh, y no va a tener duda sobre su profecía, y no va a tener duda sobre sus distintos aspectos, lo hakodmot velo anim shehot, no sobre sus orígenes y no sobre las cosas que resultan. Entonces tú te das cuenta que la profecía es tremendamente peligrosa, ¿eh? Porque si tú vas al psiquiátrico, efectivamente te vas a encontrar que hay gente que tiene delirios y que tiene cosas que tiene absoluta certeza. Entonces, como todas las cosas, la pregunta es, ¿cómo distingo entre lo que está correcto y lo que no está correcto? ¿Ya? Segundo punto, ya ese fue el primer inciso de lo que hemos dicho. Entonces, aquella persona, el resumen es, aquella persona que alcanza los máximos niveles de profecía, no los máximos, sino el propiamente tal nivel de profecía, tiene una claridad absoluta, inconfundible sobre su profecía. Número 2. Y lo que tienes que saber, no vayas a pensar que una persona llega al nivel propiamente tal de profecía de una sola vez. Aval yale ma'ala ajar ma'ala, sino que va a ir subiendo paso por paso. Ad hagio el anebuá hasta que llegue a la profecía completa. Beyesh badavar hitlamdut. Y esto requiere educación práctica que kol sheara jochmot veamelajot. ¿Por qué tú piensas que para ser ingeniero, para ser abogado, para ser arquitecto, para ser médico, una persona tiene que pasar 3, 5, 10 años estudiando? De la misma forma, es una disciplina, ¿ya? Si los yogis, si cualquier persona que quiere hacer meditación, si cualquier persona que quiere ser sabe que tiene que dedicar, entonces saca un Calva Homer, multiplícalo por la multiplicación de las multiplicaciones, cuánto una persona realmente tendría que desarrollarse para llegar a tener propiamente Nebuá. Y va a ir subiendo la persona nivel tras nivel. Va a ser cinturón blanco, cinturón verde, no sé qué colores son, amarillo, naranjo, rojo, negro. Primer dan, segundo dan, y cuando ya llega el negro es que la persona se transforma en un profeta. Y esto es, dice el Ramjal, lo que se llama los Benei Anevim. Los Benei Anevim, los hijos de los profetas, significa aquellos que estaban en las academias de profetas, que tú puedes leerlo propiamente tal en los versículos que están escritos en el Tanaj. Durante el Tanaj vas a ver que efectivamente esta gente estaba haciendo ciertas disciplinas y tratando de desarrollarse, ¿no? Tengo de nuevo mi visita. Saluda de nuevo, Barucito. Mira, ahí te ves. ¿Te ves la pantalla? Muy rico. Ya. 3. Te secaste. ¿No te gustó? Ya. Dice, ahora, interesantemente, tercer punto, que nos va a explicar el Ramjal, es que es posible que a una persona le llegue la claridad de lo que le está pasando
de una forma que al principio el tipo todavía, cuando está educándose, no entiende que es profecía. Entonces, así, por ejemplo, leemos la historia de Shmuel Anabí, explica el Ramjal acá, donde, si tú lo lees, propiamente tal, estaba Shmuel Anabí durmiendo ahí en las zonas del Beit HaMikdash, ¿ya? Porque él era un nazir que estaba dedicado específicamente a vivir el Beit HaMikdash desde el momento que nació. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese momento, Shmuel Anabí escuchó una voz, y al escuchar su voz, dijo, pensó que era Elia Cohen el que lo estaba llamando, dijo, me llamaste, me llamaste. Entonces, no, yo no te llamé. Entonces después se fue a dormir de nuevo, me llamaste, me llamaste. Entonces en ese momento, Elia Cohen, que sí era un profeta, dijo, ya, escúchame Shmuel, no soy yo el que te está hablando, ahora date cuenta de que ahí estás empezando a tener la profecía. De la misma forma, por ejemplo, Moshe Rabbeinu, cuando vio la visión de la zarza ardiente, no entendió primero que era una profecía propiamente tal, sino que en ese momento vio la zarza ardiente y en el momento que Dios en ese momento le habló, ahí se dio cuenta, esto es una profecía, cuando le habló. Lo que esto significa entonces es que literalmente es una visión tal como tú ves tus manos. Lo que pasa es que cualquier otra persona que hubiese estado mirando la zarza ardiente, ¿hubiese visto una zarza ardiente? No, no habría visto nada. No sé si habría una zarza o no habría una zarza. Él vio una zarza ardiente como se ve literalmente una zarza ardiente. ¿Ya? Entonces es un proceso de ir reconociendo el proceso de que Hashem te está hablando y es posible, en las primeras etapas cuenta el Ramjal, tal como en Shmuel Anabí, tal como leemos como Moshe Rabbeinu, que la persona ve la cosa y no se da cuenta que efectivamente eso es lo que le está pasando. Siguiente. Beulam yidlamdu amidlamdim benebuá benyanim yeduim, para que una persona se pueda dedicar en este tipo de temas. Entonces, para que les pueda llegar esto, lo primero que tenemos que entender, como hemos dicho, esto surge de la relación entre el Neshama y el cuerpo. Entonces lo que hay que hacer es que hay que anular las fuerzas de la materialidad del cuerpo. Y sea capaz de traer la luz de Hashem mismo y a apegarse a él. ¿Cuáles son los mecanismos? Klalam, kavanot. El tema de las kavanot, ¿ya? Es un tema de cuando tú estás diciendo las palabras. Nosotros hemos hablado de la kavaná mínima, que cuando una persona dice el nombre de Hashem, Yudkei, Vavkei, piense eso, Hayah, o Bebi, Yeves, o Be, Sakol, ¿ya? Pero, déjame mostrarte, por ejemplo, el grado de kavanot que puede llegar a ser. Mira, acá hay un libro donde te está mostrando cómo una persona con una sola tefilá, no sé si se ve ahí, baja todo el tipo de kavanot, estáis diciendo una palabra y mira cómo lo estáis pensando. Está pasando eso por tu cabeza por una sola palabra. Estos son mecanismos de meditación profunda donde efectivamente una persona podría llegar a altos niveles de concentración. Entonces, cuando dice la palabra acá, lo está enseñando sobre kavanot, el Ramjal te está diciendo, existe un mundo ahí. ¿No? Ya, llévaselo para allá. Lléveselo. ¿Ya? Entonces, es el primer tipo, se llama kavanot. 2. Azkarat Shemot HaKedoshim, la mención de nombres sagrados, como lo hemos hablado. La mención de nombres sagrados, también lo mencionamos anteriormente. Hashem designó que los nombres de Hashem tienen el poder de llevarte una energía y una luz impresionante. Hilulim Tehilot, alabanzas y Tehilim. Yitzorfupam Shemot Bedarkei Tzerufim, mezcla de nombres. No sé si fijaron la imagen que le mostré, que normalmente tienen nombres de Hashem y se mezclan los nombres de Hashem y tienen ciertas influencias. ¿Ya? Y principalmente, de acuerdo a cómo la persona se purifica a través de sus acciones, lo que hemos hablado, y la persona puede perfeccionarse, porque acuérdate, el tema de las mitzvot es que una persona a partir de las mitzvot va purificando sus acciones. Eso significa que a través que está primando su neshama por su cuerpo, y por lo tanto el cuerpo se está haciendo subserviente de la neshama,
Y ese es el factor principal de acá. Entonces, la medida que una persona va mejorando sus acciones, le sonreíste a tu mamá, trataste bien a tu señora, mejoraste tu midot, se te pasó la soberbia, ya no eres flojo, eres paciente, todo ese tipo de cosas, eso es el factor principal. Dice, Umatjila shefa le shafa, y empieza a llegarle a esta persona la shefa, la influencia que le tiene que llegar. Estimados amigos, vamos a seguir y retomar desde acá. Voy a dejarlo marcadito para la próxima vez. Ha sido un placer. Espero que el Barucito no haya sido demasiado interrupción en esta oportunidad. Es rico el niño, ¿verdad? Así que por eso te salva, Barucito, ¿verdad? Así es. Pero la idea es que voy a tratar de coordinar con su mamá para que no me esté volviendo loco en las clases. Así que, estimados amigos, les mando muchos cariños. Sandy, gusto de verte. Patty, Joseph, todos los presentes, Paulina, Jenny, Marta, y les recuerdo entonces que esta transmisión fue donada por la familia Knapp Ergas con motivo del Yortzeit de Abraham Yitzhak Ben Yaakov, a Cohen Zichrono Libraja, Adolfo Knapp, y por Carolina Gómez para solicitar la ayuda de Hashem. Entonces, gusto verlos a todos y nos vemos prontamente. Chao, chao. Claro, dijiste cuando terminaste